medio de una matriz y qué le pasa a esa matriz cuando cambian de base. O sea, lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, no sé, creo que podría ser el lunes. Podríamos hacer como... I love you too. Ay, me mama esta canción. Okay, no sé qué pasó. Entonces, podría ser el lunes el examen. Si hacemos todo como de costumbre, entonces mañana, ¿cómo puede ser? Pues sí, mañana puedo dejarles una tarea de repaso para que me la envíen. Déjenme ver qué conviene más. El examen cáliz podría ser el jueves. Ok. Ya sé. Hoy en la tarde les envío, les dejo la tarea de repaso para que tengan tiempo y la puedan entregar el jueves. Entonces sí, para que la puedan entregar el jueves. El jueves hacemos el examen de cáliz para que vean cómo va a ser el bueno. Y ya el lunes hacemos el examen cómo va a ser. Entonces les digo, el contenido, pues es espacios vectoriales, transformaciones lineales, y cómo cambia, bueno, cómo se representa una transformación lineal dada una base y dada otra base, cómo se relacionan las bases entre sí. Estas serían preguntas de ese tipo. Ok, y ya para ir preparando, porque nomás nos queda un parcial a partir de ahora, y bueno, el último parcial, la idea del último parcial es, tenemos que ver bueno, vamos a seguir viendo álgebra de matrices y cosas de ese tipo, pero lo importante de la última parte del curso es valores propios, entonces nos va a tomar un poco de tiempo. Los temas del último capítulo son determinantes y valores propios. Entonces, para empezar a prepararlo ya, ¿no? Pero lo que vamos a hacer, ahorita voy a hacer un ejemplo de transformación lineal, cómo se representa en bases diferentes. Otro ejemplo para pues, reforzar lo que hemos visto. Y mañana pues vamos a ver cosas generales sobre matrices, que son cosas que ustedes ya saben, pero pues simplemente para repasarlas. Porque lo vamos a ocupar mucho, digamos, el álgebra de matrices, la vamos a ocupar mucho para el último examen. Bueno, entonces déjenme les planteo este problema de transformación lineales con matrices. Ya, problemas de revisión. Este no me gusta. Sí. Bueno, problemas, digamos, fáciles es como sigue. Fíjense, ejemplos de... Vamos a ver transformaciones lineales en dos bases. Diferentes. Bueno, entonces para definir una transformación lineal primero necesitamos los espacios que están involucrados. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar los polinomios de grado 2. Son todas las combinaciones de tipo A0, A1x, A2x cuadrada, y las ahí pues son números reales.
Y mi transformación lineal L, pues va a ir de esos polinomios a ellos mismos. Y lo que lo voy a definir así, la transformación de un polinomio, ya lo habíamos visto antes, es la derivada del polinomio con respecto de x más, bueno, aquí voy a poner 2 veces el mismo polinomio. Esa es mi transformación lineal. Entonces voy a considerar 2 bases. La primera base es la base canónica, de hecho lo voy a llamar así, y es una que ya hemos visto, que hemos usado antes, ¿no? La base va a ser la función constante 1, la función x y la función x cuadrada. Esa es mi base canónica. Y luego voy a poner una base alternativa, que va a tener, bueno, también el 1, x cuadrada más x cuadrada menos x. No me acuerdo si ya la vimos, pero bueno, ¿no? Esa es la otra base. ¿Cómo yo sé que esta también es una base? Bueno, primero yo sé que esta es una base, es como la natural, porque los polinomios de grado 2 se escriben como combinaciones de estos monomios. Esa es la de la expresión estándar de un polinomio de grado 2. Para esta, pues, lo único que tengo que hacer es, para darme cuenta que esta es para verificar que esta es una base, pues basta checar que puedo generar los elementos de la otra base a partir de estos. Y bueno, el 1 es común a las dos bases. ¿Cómo obtengo la x? Pues sumo estos dos, más bien resto estos dos, o sea, este menos este, y lo dividen entre 2. Y para este, pues suman los dos y lo dividen entre 2. Entonces, me gustaría ponerles un nombre a estos polinomios, porque si se fijan, estoy escribiéndolos como combinaciones de los de arriba. Entonces, sería más correcto decir que la base 2 tiene a los elementos Q0, Q1 y Q2. Y luego tengo que decir quiénes son la relación entre ambos. Bueno, la relación entre ambos es que Q0 es igual a 1, Q1 va a ser igual a, como habíamos visto, era este menos este sobre 2, o sea, Q1 menos, perdón, el Q1 era x cuadrada más x y Q2 es igual a x cuadrada menos x. Entonces así tengo una base y la otra y la relación entre las dos. También me sirve la relación de regreso, la recíproca. La relación de regreso pues me dice que el 1 es Q0, x es Q1 menos Q2 sobre 2. Si hace este menos este sobre 2 me da x. Y la x cuadrada es Q1 más Q2 entre 2. Se fijan que pues, es parecido que la relación que había entre la base canónica y la base de Fourier para los ejemplos que hemos visto antes. Es una cosa parecida. Ok, entonces tengo, hasta aquí tengo dos matrices, no, de hecho 3 matrices. Una que me representa a L en la base C. Entonces, aquí están las matrices. L en la base C se representa como sigue. Bueno, vamos a ver primero qué le hace, cómo calculo L en la base C. Bueno, pues lo que hago es que se le aplico a los elementos de la base. L de 1 es 0, L de X es 1 y L de X cuadrada pues es 2X. Entonces, ¿cómo calculo la matriz? Bueno, fíjense, veo L del primer elemento de la base, están ordenados así, pues es 0 veces el primero
más 0 veces el segundo, más 0 veces el tercero. L del segundo elemento de la base, pues es una vez el primero, 0 veces el segundo y 0 veces el tercero. Y L de el tercer elemento de la base, pues es 0 veces el primero, más 2 veces el segundo, 0 veces el tercero. Entonces, con eso ya puedo calcular la matriz que representa a la transformación L, acá, la matriz que representa la transformación L en la base C, pues es los coeficientes que están aquí, 0, 0, 0. Luego, 1, 0, 0. Y 0, 2, 0. Esa es la matriz de la pero nomás hice la derivada, ¿verdad? Qué menso. Perdón. Falta el 2P, ¿no? Tope, ¿verdad? Sí. L de 1 en realidad es 1. Sí, ¿verdad? Porque me faltó sumar. Es 2. Porque me faltó sumarle. O sea, la derivada de 1 es 0, más 2 veces 1 es 2. Sí, entonces voy a cambiar esto. L de X, pues es, lo que tenía hace rato es 1 más X. O sea, la derivada de X más 2X. Y L de X cuadrada, pues es 2X más X cuadrada. Ahora sí. Entonces, aquí en realidad eran 2. ¿No sería 2x cuadrado? 2X cuadrada, tienes razón. Sí, 2 para X, bueno, y 2 para X cuadrada, sí. Entonces, el primero es un 2, 0, 0. El siguiente es 1, 2, 0. Y el tercero es 0, 2, 2. Ahora sí estoy bien. Entonces es 2, 1, 2 y 2, 2. Se fijan que en la diagonal pues hay 2 porque es P, es 2P. Entonces es 2 veces el elemento de la base. Y aquí está su derivada, ¿no? Entonces la derivada es la subdiagonal y, y 2 veces P es la diagonal. Entonces, esto es la matriz que me representa esa transformación. Ahora, hay una transformación de cambio de base. La matriz que me lleva de la base canónica a la base alternativa, pues es la que tengo aquí, ¿no? Fíjense, voy a ordenar los elementos de la base alternativa como Q0, Q1, Q2 y los de la canónica 1, XX cuadrada. Y entonces aquí voy a poner otra vez los coeficientes. La ecuación para Q0 es una vez el primero, 0 veces el segundo y 0 veces el tercero. Luego, para el que sigue es 0 veces el primero, una vez el segundo y una vez el tercero. Entonces tengo 0, 1, 1. Y Creo para que ¿sí? Creo que tenemos que esperar mientras. Y para es parecido, nada más que es menos 1, 1. Esta es la matriz de cambio de base cuando parten de la canónica y llegan a la alternativa. Y la matriz de regreso, la que toma la alternativa y va a la canónica, pues lo obtengo con aquellas ecuaciones. Entonces igual. Profe, ¿Sí? creo que lo que le estaba diciendo mi compañera era que hay alguien que quiere entrar. No sé si. Es que creo que tiene el micrófono. Sí, se escucha distorsionado, ¿no? No escuché nada. Bueno, gracias. Entonces, para la otra, para el cambio ahora que va de la alternativa a la canónica, pues utilizo aquellas relaciones, ¿no? Entonces, la primera ecuación, esta primera ecuación la pueden ver como 1 es igual a Q0 más 0 Q1 más 0 Q2, ¿verdad? Entonces tienen 1. Luego aquí tienen bueno, es similar, ¿no? En la X la pueden poner como 0 Q0 más Q1 sobre 2
menos Q2 sobre 2. Y la X cuadrada es 0 por Q0 más Q1, sí, sobre 2 más Q2 sobre 2. Y entonces los coeficientes son 1, 0, 0, luego 0, 1 medio menos 1 medio, y 0, 1 medio, 1 medio. Si las cosas están bien hechas, esta tiene que ser la inversa de esta. Eso es, vamos, el cambio de base de canónica a alternativa es necesariamente, bueno, la matriz que representa este cambio de base es necesariamente la inversa de la matriz que representa el cambio de base inverso. Tiene que ser. Bueno, ya tengo mis tres matrices que representan a esta transformación en esas dos, digamos, la matriz que representa la transformación en la canónica y los cambios de base. Entonces, déjenme poner todo esto. Ahora yo puedo calcular de dos maneras cuál es la matriz que representa a la transformación lineal, pero en la base alternativa. Entonces, para calcular cómo es la matriz que representa a esa transformación en la base alternativa, pues lo que hago es escribir, calcular la acción de L sobre la base alternativa. Entonces, fíjense, L de Q0, bueno, lo primero, lo puedo hacer, L de Q0 es tengo que escribirlo, bueno, tengo que calcular en términos de Q0, Q1 y Q2. Entonces, la de Q0 es, bueno, ya habíamos visto que es el Q0 es 1, entonces L pues es 2, y eso es lo mismo que 2Q0. Esa parte está ahí, es idéntica, que, digamos, es esta entrada. Esa parte es idéntica para las dos matrices. Luego, L de Q1, bueno, ya vimos que Q1 es X cuadrada más X. Entonces, su derivada es 2, sí, X más 1 más 2 veces X cuadrada más X, porque es la derivada más 2 veces el polinomio. Sí, ¿verdad? Entonces derivan y les queda 2X más 1 y más 2 veces Entonces, agrupando, bueno, si agrupan, ¿qué van a tener? Van a tener 2, lo quiero poner en términos de Q0, Q1 y Q2, ¿no? Entonces, bueno, primero lo puedo agrupar y ponerlo en términos de la base canónica. Entonces me quedaría un 1 más 3X, ¿verdad? Porque tengo aquí 2, no, 4X. 2 y 2, más 2X cuadrada. Pero eso fíjense, la X, habíamos dicho que era Q1 menos Q2 sobre 2. Tengo 1 más 2 veces Q1 menos Q2 sobre 2, más 2 veces la X cuadrada es Q1 más Q2 sobre 2. Entonces finalmente tengo 1, bueno, este es Q0, el 1 es el Q0. Entonces finalmente tengo Q0 más, aquí se cancelan estos, un 4, ¿verdad? Es 4X, 2X cuadrada. Entonces me queda 2Q1 menos 2Q2 más Q1 más Q2. Bueno, y lo que me queda entonces es Q0. ¿Cuántos Q1 voy a tener? 3. Y Q2 voy a tener menos 1. Ese es mi polinomio. Entonces, el segundo renglón pues va a ser 1, 3 menos 1. Vamos a ver si lo hice bien. 2 veces la derivada. Me quedan 2 y 2. Y solo 2. Este es
este es x cuadrada. Entonces Q1 me van a quedar 2 y 1, 3. Y aquí voy a tener menos 2 más 1, menos 1. Está bien. Entonces, para ahorrar espacio voy a ponerlo aquí. Este resultado es Q0 más 3 Q1 menos Q2. Ese es L de Q1. L de Q2 es, bueno, la derivada de Q2, pero Q2 es x cuadrada menos x, así es que aquí voy a tener 2x menos 1 más 2 veces x cuadrada menos x. Ese es L. Bueno, entonces volvemos a agrupar. Aquí tengo 2x y aquí tengo menos 2x, las x desaparecen. Entonces me queda 2x cuadrada menos 1. ¿Verdad? Porque este 2 con este menos 2 se cancelan y así me queda, ¿no? Entonces finalmente es 2 Q1 menos Q2, no más Q2 sobre 2, porque este es el x cuadrada, menos Q0. Entonces van a tener Q0 menos Q0 más Q1 más Q2. Ya tengo mi matriz que la voy a poner yo creo que aquí. Entonces la transformación lineal en la base alternativa tiene esta matriz 2, 0, 0, porque aquí tengo 2 más 0 por Q1 más 0 por Q2, luego 1, 3 menos 1, y finalmente menos 1, 1, 1. Ahí está. Entonces tengo esas dos bases. La relación, bueno, ¿está claro hasta aquí el cálculo? Sí. Sí, ¿verdad? Como que, bueno, Sí, profesor. Sí. sí. Entonces tengo ahora son 4 matrices, ¿no? La relación que hay entre ambas, eso va a ser siempre cierto. La relación que, no, si no me equivoqué en mis cálculos, se tiene que verificar esto. La matriz en la base alternativa debe de ser igual a, entonces fíjense, aquí tengo la matriz de la transformación lineal en la base canónica, caray, lo que tengo que hacer es pasar de la alternativa a la canónica y de la canónica a la alternativa. Se tiene que cumplir esto. Y también se tiene que cumplir, como ya les había dicho, que esta es la inversa de esta. Estas dos cosas deben ser ciertas. Bueno, vamos a verificar este sándwich y luego vemos esto. Bueno, veamos. Voy a hacer este cálculo del lado derecho para ver si me da el lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho, M, BC, LC, y luego M, CB, esto va a ser igual a, entonces, canónica alternativa, pues es 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, menos 1. Luego mi cambio de mi matriz L, pues es 2, 0, 0, 1, 2, 0 y 0, 2, 2. Y acá BC es 1, 0, 0, 0, 1 medio, menos 1 medio, 0, 1 medio, 1 medio. Voy a hacer este producto. Ya ven que el producto de matrices es asociativo, entonces pueden hacer este y luego multiplicar por el otro, o al revés. Bueno, a mí me dan ganas de primero multiplicar estas dos y el resultado por la otra. Entonces,
este producto me da este por este es un 2. O sea, este renglón por esta columna es un 2. Luego este renglón por los otros me da 0. Luego, este renglón por esta columna sobrevive solamente el 1. O sea, 0, 1, 1, y aquí tengo 2, 1, 0. Solamente el 1 del medio sobrevive. Luego, este por este sobreviven los dos de abajo, entonces tengo 4. Tengo 2 más 2. Luego, este por este sobreviven solamente el 2. Luego, para el último, aquí sobrevive solamente el 1. Este por este me da 1. Luego, este por este me da 0, porque son 2 menos 2. Y este por este me da 1 menos 2. Y luego aquí tengo por 1, 0, 0, 0, 1 y medio, menos 1, menos 1, 1. Entonces veamos cómo es ese producto. No tengo mucho espacio. Ok, vamos a ver. Entonces, cuando hacen este con este, tengo un 2. Y los demás me dan 0. 0, 0, que son bueno. Luego, cuando hago este por este, me sobrevive solamente el 1. Hasta ahí muy bien. Luego, este con este, me sobrevive solamente, bueno, aquí tengo 4 sobre 2 es 2. Y 2 sobre 2 es 1. Entonces, 2 y 1 son 3. Aquí me quedan 3. ¿Qué? Sí, me quedan 3. Ah, pues estoy bien. Y luego este, con este, tengo 0, menos 2, más 1, es menos 1. Pues muy bien. Ahora, este, con este, sobrevive solamente el 1. Este, con este, me queda solamente el último, que es menos 1. Pero arriba están con otro signo, ¿no? Sí, déjame ver. Este debería ser un menos 1 aquí, ¿verdad? Dos. Sí, es bien importante este, ¿no? Este con este me da un 1. Aquí me da. Sí, eso estaba bien. Está bien, ¿verdad? A lo mejor la de arriba, no sé. O sea, creo que, bueno, los números están bien, este que lo tengo mal, déjame ver. Este, tú dices este 1, no, pero ese 1. No, el de LB, o sea, la matriz de mero arriba, a lo mejor allí algo. Claro. Sería cosa de volver a calcular el. No, pero si era menos Q0. Vamos a volver a calcular. A ver si está igual. Lo que quiero, aparentemente está mal, L de X cuadrada, ¿no? Perdón, de Q2. L de Q2. Eso es igual a la derivada de Q2, que es, acuérdense, Q2 es X cuadrada. ¿Cuál era el más o el menos? Era más, ¿verdad? No, era menos. Sí, era menos. X cuadrada menos X. Entonces la derivada es 2X menos 1 más X cuadrada menos X, que me da, con un 2 aquí. Sí, entonces si cancela este con este, y me queda 2x cuadrada menos 1, está bien, entonces era 2, pero x cuadrada es q1 más q2 sobre 2, sí, está bien, es menos q0,
Entonces, sí está bien. Q0 más Q1 más Q2. Ese está bien. ¿Será el cambio de base o qué tendré mal? Pero el de base está bien también, ¿no? El cambio de base está bien. Este es de la alternativa a la canónica, pues, déjenme ver. Q0 es del mismo, luego si suman Q0 menos, digo Q1 menos Q2, sí está bien. Q1 más Q2 sobre 2 está bien. La derivada también está bien. Déjenme ver cuáles. Vamos a seguir. O sea, a menos que tenga mal esta línea, pero me parece que no. Este por este. Ah, es el último renglón. Este por este es 1. Pues sí, por este. Si es 0, y acá es menos 2. ¿Dónde quedó la bolita? Entonces, por este. Aquí debería tener un 1, ¿verdad? Pero no puede ser. Profesor, ¿Y? en la matriz MBC, en la tercera fila, está el Ah, 1 está tiene al el revés, 5 ¿verdad? diferente. Tiene razón. Ajá. Ahí está todo el cohete. Ya. Perdón, entonces ya va a salir. Sí, es menos primero. Ok, entonces hasta ahorita no hemos hecho ningún error porque multiplicamos. Ah, no, sí. Multiplicamos este por este, ¿verdad? Entonces esta matriz está mal. El primer renglón estaba bien, es un 2. El segundo renglón también está bien, es el tercero el que está mal. O sea, este con este es 1, luego con este es 4 y con este es 2. El tercero es el que está mal. Este con este me da menos 1, entonces aquí hay un menos 1, claro. O sea, este renglón por esta columna me da un menos 1. Luego, sí me da 0 porque se cancelan. Y este con este, en lugar de menos 2 me da un más 2. Ok, entonces ya va a estar bien. Ahora sí, como habíamos hecho, pues estaba bien este, por este es 2, 0, 0. Luego, con este me da 1, luego con este me da 2 y una 3, y con este me queda menos 2 más 1, menos 1. Ahora sí, este con este es menos 1, este con este me queda un 1, porque el primero no funciona, el segundo tampoco, me queda un 1, y este, perdón, este con este también es un 1. Ok, entonces sale muy bien, ¿no? Sí, sí es correcto que el sándwich me da LB. Y bueno, la otra cosa que podemos verificar es lo de que es una inversa una de la otra. Ustedes multiplican MBC por MCB, pues tengo 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, menos 1, 1, por CB, 1, 0, 0, 0, 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, 1 medio. Se va a hacer el producto, este es un 1, o sea, multiplican este por este, me da un 1. Luego este, por todas estas me queda 0. Luego me queda 1 y 1 es 1. Cuando multiplican por el primero me da 0, por el segundo es 1 y 1, queda 1. Y es menos 1, bueno, menos 1, es un medio más un medio me da 1. Un medio menos un medio me da 0. Luego el último, aquí tengo 0. Enseguida tengo un medio menos un medio, 0. Y aquí tengo bueno, sí son inversas una de la otra, como se esperaba. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de cambio de base de una misma transformación en dos bases diferentes.
Ok. Me gustaría hacer otro ejemplo. Déjenme borrar. ¿Está claro el ejemplo este? ¿Tienen alguna duda o comentario? No, ¿verdad? Todo bien. Sí. Bueno, esa era para la derivada. Y sí ponen. Ok. Ujú. Ahora nos preguntan sobre. Ah, esas son fáciles. Derivada segunda. Mm, ok. Ustedes ya vieron en su curso de cálculo las integrales definidas, ¿verdad? ¿O todavía no? O sea, integrales de tipo. Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, fíjense, normalmente, cuando la integral es indefinida, pues tenemos un problema. O sea, si tienen, no sé, una función que va del intervalo a los reales, y luego calcular la integral, digamos, si nada más consideran una función real y se preguntan sobre su integral indefinida, pues este normalmente es una cierta función más una constante, ¿verdad? Porque es indefinida, entonces no está determinada, está determinada salvo por una constante. Pero si la integral es definida, por ejemplo, si van del intervalo 0,1 a los reales y se preguntan sobre la integral definida de 0 a 1 de f de x, bueno, eso sería una cierta función en 1 menos una cierta función en 0. Bueno, el resultado esta es una operación lineal, pero el resultado es un número. En cambio, esta, la indefinida, pues involucra una función y luego más una constante. Entonces, podemos definir una operación que me dé de funciones a funciones, ¿no? Vamos a definirla como sigue. Vamos a definir f que va de los. O sea, tomo una función real y voy a calcular L de f, que va a ser su integral desde 0, L de f. ¿Te puedo interrumpir? Sí, perdón. ¿Cómo hago para que en Zoom el otro sea el... Ah, mira, ven. ¿No estás en clase? Sí, pero aquí te muestro pues más rápido. Perdón. Share screen, no es cierto, te vas aquí a los participantes y le picas en la flechita que va para arriba. Sí. Bueno, ¿están? Supongo que tienen que salir. A ver, aquí está. Bueno, le picas en medio, ya salen todos los participantes, ¿no? O sea, fíjate, lo que hice fue que me puse Sí. y te vas al participante, por ejemplo, Anaí, me paro en Anaí, le pongo more y aquí dice make co-host y ya él va a ser. Gracias, perdón. Ahí. Ok, entonces, ¿qué? Ah, sí. L de F. La voy a definir así como L de F va a ser una función también de los reales a los reales, que se va a definir así. L de F en el punto X va a ser igual a la integral desde 0 hasta X de F de T de T. Entonces, bueno, con eso lo que hago es que paso de funciones a funciones. La pregunta es si esta cosa es lineal. Entonces, una integral, como una integral definida, pero estoy moviendo el límite de arriba.
Y como estoy moviendo el límite de arriba, este en lugar de ser un número, pues va a ser una función del límite de arriba. ¿Sí, sí queda claro eso? Seguro lo han hecho en cálculo, ¿no? Sí, eso sí queda claro. Entonces, en particular, lo que pasa es que si ustedes derivan con respecto de x, este es el teorema fundamental del cálculo, L de f, si derivan con respecto de x el L de f, pues lo que les queda es la f pequeña evaluada en x. Entonces la derivada es como la inversa de L de esta integral. Bueno, y bueno, la tengo. ¿Qué más? Sí, justo. Sí, claro. Sí, ese es el teorema fundamental del cálculo que dice que si, cómo se relaciona la integral, esta integral, y la derivada. Entonces, cuando derivan esta cosa con respecto al extremo, es igual a evaluar el integrando en el extremo. Bueno, menos f de 0, tendría que ser f de x menos f de 0. Pero me voy a limitar a funciones que valgan 0 en 0 para que la cosa esté bien definida, ¿no? Sí. Esta transformación lo que tiene de particular es que si ustedes evalúan en x igual a 0, pues tiene el integral de 0 a 0, que no es nada, y entonces L de cualquier función, la transformación de una función evaluada en 0 siempre va a dar 0. Entonces, me voy a limitar a las funciones que valen 0 para que me pueda yo regresar. Voy a pedir que f de 0 sea 0. Bueno, entonces ahora sí voy a definir mis cosas, ¿no? Voy a tomar el espacio. Mi espacio va a ser el espacio de las funciones, de los reales a los reales. Quiero que sean, voy a pedir que sean continuas para que yo pueda sin ningún problema hacer la derivada. Digo la integral. Y también voy a pedir que f de 0 sea igual con 0. Bueno, entonces, esta transformación L está bien definida aquí, pero voy a tener problemas para una base. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar series. Es más fácil tomar series, ¿no? Entonces, voy a tomar mi espacio B, va a ser todas las series, es decir, f de x va a ser una suma desde k igual a 1 hasta infinito de AK x en la k. Y la AK es un número real. Se fijan que si yo evalúo en 0, pues como no aparece el 1 aquí, van a ser 0. Esto es cierto para toda f que esté en mi espacio de series. Bueno, voy a pedir que las series converjan. Bueno, que esto tenga sentido, ¿no? O sea que la sumatoria infinita me dé un número. Bueno, entonces tengo mis dos transformaciones. L, que va de B a... Bueno, primero déjenme calcular cómo es la transformación de una función que está ahí. Entonces, L de F, bueno, si yo tomo F como esta sumatoria, k igual a 1 hasta infinito, acá, quizá acá, me voy a permitir calcular L de F, pues haciendo la integral de la suma como la suma de las integrales. Esto no siempre se vale, pero voy a suponer que se vale. Entonces voy a tener aquí acá, y voy a tener la integral de 0 a x, bueno, aquí tengo que poner t a la k.
no le llamé X porque quiero que X se llame el extremo de la integración. Entonces a la función, en lugar de X a la K, pues le llamo T a la K. Es lo mismo, no pierdo nada. Bueno, y esa cosa, ¿qué me va a dar? Me va a dar la suma desde K igual a 1 hasta infinito. No le pasa nada. Y esta integral, pues ustedes ya saben que es T a la K más 1, entre K más 1, ¿verdad? Evaluado en 0 y en X. Pero cuando estoy en 0, pues en 0. Entonces voy a tener la sumatoria desde K igual a 1 hasta infinito acá. Y esto que está aquí, pues va a ser X a la K más 1 entre K más 1 menos X a la C menos 0 a la K más 1 entre K más 1, pero el 0, pues ahí ya no aparece, ¿no? Entonces, este es el resultado de aplicar L. Así que puedo tomar como base estos monomios X a la K. Entonces, ahora, también fíjense lo siguiente, si ustedes, este resultado, si lo evalúan en 0, pues les va a dar 0. Así es que L va de D en D a cada función que pertenece a B, le asigna, o sea, le asigna pues la integral de 0 a X de T de T. Que también está en B. Y si tomamos, bueno, en la base, que sería la base canónica, digamos, en este caso, que tiene, ¿cuál es la base? Pues tiene X cuadrada, X cúbica y así, ¿no? Y nunca se acaba, es una base infinita. L en esa base se representa también como una matriz infinita. Entonces, tengo que ver qué le pasa a cada uno de los elementos de la base. Bueno, fíjense, L del primer elemento de la base, pues es cuando ponen todos estos Ks, AKs igual a 0 excepto el primero. Entonces, van a tener A1 por X cuadrada entre 2. Bueno, y así para los que siguen, ¿no? Si toman el segundo elemento de la base sería cuando todos son 0 excepto K igual a 2, y el resultado de aplicar F, pues sería A2X cúbica entre 3. Bueno, pues L de X es X cuadrada sobre 2. L de X cuadrada es X cúbica sobre 3. Y así, L de X a la K es X a la K más 1 entre K más 1. Bueno, eso quiere decir que la L en la base canónica tiene esta representación. Es como super diagonal, o sea, aquí tengo un 0. O sea, para el primer elemento, el único que aparece es el segundo, y aparece como un medio, luego 0. Luego para el segundo, el único que aparece es el tercero con un tercio. Y para el tercero, el único que aparece es el cuarto, con un cuarto, y así, ¿no? Entonces, los únicos elementos diferentes de 0 son los que están arriba de la diagonal. Bueno, me gustaría saber si está claro ese cálculo hasta aquí. ¿O algún comentario? No, bueno, entonces... ¿qué es esto? Ok, entonces ahora vamos a ver qué es lo que hace... esa es la integral. Esta integral vamos a ver qué hace la derivada. Bueno, entonces en esta base, la matriz que representa la transformación es esta matriz. Ya ahí se va, ¿no?
Ahora vamos a tomar la otra transformación. Ahora voy a tomar L', que va en el mismo conjunto de series. A estas sumatorias infinitas se les llama series, ¿no? Eso es más serio, que de potencias. Bueno, ahora voy a definir esta otra L', que a F le va a asignar la derivada de F con respecto de X. Ahora fíjense, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que voy a tener? Todas estas valen 0 en 0. Su derivada... voy a tener un problema. Claro, vamos a ver lo de la inversa, porque ahí está curioso, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí voy a tener un problema. Bueno, primero déjenme pensar en la derivada. Entonces, voy a pensar en la derivada. Toman una función, una serie f de x, igual a pues, esa suma. Estoy yéndome desde k igual a 1 hasta infinito, hasta en b. Bueno, si ustedes calculan la derivada de f, pues van a tener la suma, otra vez desde k igual a 1 hasta infinito, acá. Pero aquí van a tener k veces x a la k menos 1. Entonces hay un problema, porque cuando k vale 1, este exponente vale 0. Y eso ya no pertenece a b, porque la base de b no tiene el 1. O sea, fíjense, si yo calculo la derivada de x con respecto de x, pues me da 1, pero la función 1 no pertenece a b. Entonces, digamos, ahí no funciona. Lo que tengo que tomar, para poder hacer la derivada, pues tengo que tomar los que empiezan a partir del 2. Pero los que empiezan a partir del 2, pues son las imágenes bajo L. Entonces, lo que sí puedo definir es la derivada, esta función L', que va de L de B a B. ¿Quién es L de B? L de B, pues son todas las que puedo obtener después de hacer la integral. Son todas las series de tipo desde k igual a 2 hasta infinito, de, no sé, pues b, k, x a la k. Ese es el de b, son las imágenes. Y a esas si las derivo, pues sí voy a caer en b. Entonces, esta transformación está bien definida porque, bueno, está bien definida porque tiene el mismo dominio, es un buen operador, ¿no? Tiene el mismo dominio y el mismo contradominio. De hecho, el contradominio es más chiquito porque toma la x. Pero acá tengo que cambiar, digamos, el dominio es diferente y el contradominio es más grande. Y entonces, pues aquí tengo que especificar las dos bases, tanto la base de donde salgo como la base a donde llego. Entonces, fíjense, la base de donde salen empiezan con el 2 y la base a donde llegan, o sea, si ustedes toman una función aquí, en LD, pues es de la forma, empieza con 2, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si yo calculo L' de una función, de una serie, que esté aquí,
pues voy a tener la sumatoria de entonces, si yo quiero calcular L en la base canónica, pues voy a tener lo siguiente, fíjense, al principio, o sea, el primer elemento de LB es el que empieza en 2. El que empieza en 1 vale en 0, ¿no? Entonces lo tengo que poner como 0. Entonces, en lugar de hacer una diagonal acá arriba, va a ser una diagonal acá abajo. Aquí voy a poner ceros. Y luego voy a tener aquí un 2, 0, 0. Luego 0, un 3. Y así. ¿Qué estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo es que si pongo un vector acá, en la base de su primera entrada vale 0, si está en LB, la primera entrada vale 0, y por eso aquí me da puros ceros. Pero el siguiente ya tiene un 2, y ese 2 pasa al 1, o sea, tiene una entrada en el x cuadrada, y se pasa acá, y así, ¿no? Entonces, este sería como, no es estrictamente hablando una inversa, porque les voy a decir, bueno, esta matriz es la que representa al L' en la base canónica. Profe, perdón. ¿Cuál sería el último término de cada una de esas matrices? O sea, porque es 1 sobre K, ¿no? Va, por ejemplo, en LC. Ajá. No, no es K, es K menos 1, ¿no? No, Ujú. aquí es, la derivada es K por X a la K menos 1, perdón, aquí es menos 1. Es K por X a la K menos 1, por eso aquí tengo un 2 en la entrada de X. Ujú. Fíjense, aquí tengo, digamos, en la base canónica, este es X cuadrado, X cúbica y así, ¿no? Y bueno, lo que estoy diciendo es que si ustedes, por ejemplo, meten algo, no pueden meter algo que tenga solamente X. Si tienen algo que, bueno, esos no están en LB. Y por eso este es por default 0, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza la diagonal, una diagonal inferior. Entonces, lo que es cierto es que si ustedes multiplican primero por esta y luego por esta, van a obtener la identidad, pero no pueden multiplicar primero por esta y luego por aquella. Entonces, es como una inversa por un solo lado, o sea, se vale hacer, en este caso, si yo parto de mi espacio B, lo que puedo hacer es integrar y voy a llegar a algo que es más chiquito. Después de integrar voy a llegar a algo más chiquito porque aquí tengo series que tienen exponente desde el 1 y acá voy a tener series que tienen exponente desde el 2. Y luego puedo derivar y regreso a B. Y esta composición sí me va a dar la identidad. Sin embargo, no puedo hacer el otro, ¿no? O sea, LB me va a dar otra identidad si quieren. Si hago LB, va a tener un 0. Y luego aplico la derivada. Voy a obtener B. Y luego, si vuelven a integrar, voy a llegar a LB otra vez. Entonces voy a tener otra identidad.
pero este está en un espacio más chiquito que va a tener un 0 en el primer renglón y en la primera columna. Esta identidad va a ser la identidad que conocemos y esta va a ser una identidad más chiquita. ¿Por qué? Porque fíjense, estos no tienen coeficiente de x, o sea, son series que empiezan en x cuadrada. Luego, cuando derivo, van a ser series que empiecen en x, y cuando integro van a ser otra vez series que empiecen en x cuadrada. Entonces, estas van a tener un renglón y una columna de ceros, en cambio acá no. Entonces, en estos, bueno, Yo, en el caso de, este es un caso extraño, pero es común en espacios que son infinitos. En espacios finitos, o sea, en espacios que tienen una base finita, esto no nos pasaría, pero en espacios que tienen una base infinita puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Que tengan algo que es una identidad por un lado, si multiplican en un sentido, y que no sea la identidad si multiplican en el otro sentido. ¿Hay algún comentario? y yo tengo una duda. ¿Podemos definir la entrada a NN o no se puede de estas matrices de LC? Sí, pero vale 0. La La última, no, no hay última, son matrices infinitas. ya. Sí, esa era mi duda. Ok. Así no, si lo haces finito, todo se normaliza, ¿no? Si tú dices, voy a tomar polinomios de grado hasta acá, por ejemplo, esto, o hasta n, entonces tu cosa se normaliza. Tienes la integral, pero vas a tener un problema, porque si tú quieres hacer una integral de un polinomio de grado hasta acá, te va a dar un polinomio de grado hasta acá más 1. Entonces tienes que poner 0 el último coeficiente y vas a tener como un subespacio que se va en uno más grande y luego que se va en uno más chiquito. Sí, es que es como que así me lo imaginaba, entonces quería saber qué pasaba y también pues en la L', ¿no? Porque allí también cambiaría al final. Sí, no, entonces no, por eso no pones borde, ¿no? O sea, Ok. Sí. y de hecho, si no quisieras tener, hay una cosa extrema que uno puede hacer y es considerar series enteras que también tienen coeficientes, digo, exponentes negativos, ¿no? Y en ese caso, pues sí, ahí te vas para los dos lados, ¿no? Porque tienes, cuando integras, no es que hay un problema con la integral porque x a la menos 1 te va a dar un logaritmo. Entonces pero todas las demás sí te van a dar, o sea, ahí hay un problema con el x a la menos 1. Pero en el caso de las derivadas, en ese caso no hay problema, se mueven bien las derivadas. O sea, la derivada de x a la n siempre es n por x a la n menos 1, independientemente de si el n es positivo o negativo. O sea, ahí puedes tomar las derivadas de esas series que son, bueno, doblemente infinitas y te va a dar un elemento ahí mismo. Y entonces ahí no hay anomalías. Pero en este caso, pues, la anomalía es que tienes que quitar la primera entrada, o sea, el primer renglón o la primera columna. Fíjate, este tiene la primera columna 0, este tiene el primer renglón 0. Cuando hago esta composición, voy a tener el primer renglón y la primera columna igual a 0. Y cuando hago esta composición, voy a tener la identidad normal. Bueno, ese es un ejemplo de una transformación lineal, bueno, de un par de transformaciones lineales en un espacio de dimensión infinita. Pero igual aquí pueden cambiar de base, o sea, pueden, en lugar de tomar los monomios, pueden tomar una base diferente, que serían otra base de polinomios. Hay algunas bases de polinomios que son especiales, ¿no? Que la gente considera. Pero bueno, no nos vamos a preocupar por lo pronto por esas, pero fíjense, lo que pueden hacer, una base que es medio tonta, pero que es fácil probar que es una base, es que tomen x, luego x más x cuadrada, luego x más x cuadrada más x cúbica, y que vayan sumando cada vez más. Eso constituye una base. Y esos operadores tienen una expresión en esa base.
Me gustaría hacer un ejemplo sencillo. Voy a tomar simplemente esta que está bien definida, que es la primera que vimos, ¿no? Transformación, que es la integral en esta base. Ya vimos que me da esa matriz. Ahora voy a considerar una base alternativa. La base alternativa va a ser x, luego va a ser x más x cuadrada, x más x cuadrada más x cúbica, y así, ¿no? El término genérico sería x más x cuadrada hasta x a la k, y así, ¿no? Entonces, los elementos de la base son estos polinomios, que son cada vez, no los monomios, sino polinomios que suman todos los anteriores. Bueno, es fácil ver que esta es una base porque si suman estos, digamos, el segundo y le restan el primero, obtienen x cuadrada. Si al tercero le restan el segundo, obtienen x cúbica y así. Entonces, fíjense, si a los elementos de esta base les llamo Q1, Q2, Q3 y así, de modo que QK es x más x cuadrada hasta x a la k, pues resulta que QK menos QK menos 1 es igual a x a la k. Esto es para k mayor que 1. Y el Q1 pues es igual a x. Entonces eso me da la relación entre las dos bases. Bueno, podemos calcular L en esta nueva base. Para eso, pues tengo que calcular L para cada uno de los elementos. Entonces, ¿quién es L de QK? L de QK es esta integral. Entonces es la integral de 0 a x. Y aquí tengo t más t cuadrada hasta t a la k de t. Bueno, todo eso pues me va a dar 1/2 de x cuadrada más 1/3 de x cúbica hasta 1 entre k más 1 x a la k más 1. Y ahora pues tendría que escribir uno a eso en términos de las Qs. Bueno, sí se puede. Este es 1/2 de x cuadrada, es Q2 menos Q1. La x cúbica es Q3 menos Q2. Y así, hasta 1 entre k más 1. X a la k es Q a la k más 1. K más 1 menos QK. Y entonces ya tengo la transformación en términos de las Qs, de las L y de las Qs. Entonces resulta que L de QK es igual, aparece menos 1/2 de Q1. Y luego para Q2 tiene 1/2 menos 1/3. Entonces 1/2 menos 1/3. Esos son 3 menos 2, 1/6, ¿no? Entonces, más 1/6 de Q2. Luego, para Q3, aquí tienen 1/3, acá van a tener 1/4. 1/3 menos 1/4. Entonces, 1/3 menos 1/4. Entonces, aquí tengo 12, 1/12. Y así va a ser, ¿no? Más 1/12 de Q3. El primero es negativo. Más, y luego el 4 es 1/5 menos 1/4. Eso es 1/20, ¿no? Aquí es 1/12. Más 1/20. Son factoriales, si se fijan, este es el 2 factorial, este es el 3 factorial, este es el 4 factorial, este es el 5. No, no es cierto, son producto de, perdón, es n por n menos 1, no es factoriales. Este es 2 por 1, 3 por 2, 4 por 3, 5 por 4, ya. Q4, y así. Y el penúltimo es QK. QK va a ser K más 1 menos K.
Entonces aquí tengo 1 entre K más 1 por K, o K, y al final tengo más 1 entre K más 1 por QK más 1, que sería este que queda solito. Bueno, entonces la combinación que me da, esa es la imagen de LQ para cualquier Q. Entonces con eso pues puedo calcular la matriz. Voy a tener que borrar por aquí. Entonces en esta nueva base, la matriz en la base alternativa, pues es, fíjense, para el primero, cuando Q vale 1, pues lo único que aparece es cuando Q vale 1 voy a estar hasta 2. Entonces voy a tener un medio y un medio. Te puede tener, aquí va a ser menos un medio y luego los demás son ceros. El primer medio, bueno, si se fijan, el Q1, pues es X. Y a la hora de integrarlo, les va a dar un medio de X cuadrada. Pero X cuadrada es Q2 menos Q1. Van a tener un medio de Q2 menos Q1. Por eso está así. Bueno, luego, el que sigue, aquí siempre va a haber un medio, ¿no? Este renglón siempre va a, digo, esta columna siempre va a ser menos un medio. Menos un medio. Luego, pues ya va a aparecer el sexto. Voy a tener, o sea, voy a llegar hasta 3. Entonces voy a tener un medio, un sexto y un tercio de Q3. Entonces, un sexto y un tercio. Bueno, ahí se va. Luego el 4, me queda menos un medio, un sexto. Y ahora aquí va a ser un veinteavo, no, un doceavo, perdón, un doceavo. Y el siguiente va a ser un cuarto. El último es porque cuando tengo aquí 3, aquí voy a tener 4 y me va a quedar un cuarto. Y lo que sigue es un 0. Y otra vez menos un medio, un sexto, un doceavo, aquí un veinteavo, y finalmente un quinto. Y ese es el patrón que siguen. Digamos, todos se van a repetir, las columnas van a ser todas, salvo por la primera entrada, que es la que va por encima de la diagonal. Todos los de abajo van a ser el producto de K por K más 1. Y luego van a ir apareciendo, la última, pues va a ser 1 entre K más 1. Y así va, esa es la forma de LB, en la otra base. Bueno, entonces ahí tengo mi transformación en dos bases diferentes. Una es, digamos, en la canónica es digamos, una super diagonal, que se va hasta infinito, y aquí tengo la misma super diagonal, pero abajo, pues, digamos, se está lleno, la matriz está llena por abajo. Que, bueno, es normal, ¿no? Por la forma como definir las cosas. Ok. Bueno, entonces, déjenme hacer un ejemplo para terminar, uno más razonable que tenga dimensión finita. Y ya en la tarde les envío los problemas de repaso para que lo entreguen el jueves. Ya me acordé. Entonces, algo que tiene dimensión finita, pero que puede sacar. Pues es un ejemplo de dimensión finita, pero que involucra funciones, igual que aquí. Entonces, fíjense, mi espacio ahora van a ser estas combinaciones.
A seno de teta más B, voy a hacer la dimensión 2, coseno de teta. Luego podría poner un 2 seno y 2 coseno. AB más C, seno de 2 teta, más D, coseno de 2 teta. Bueno, todos son, digamos, los coeficientes A, B, C y D son todos cualquier número real. Entonces tengo esas combinaciones, son funciones periódicas del periodo teta, digo del periodo 1, cuando a este le sumo, bueno, periodo 2, son funciones periódicas del periodo 2. Algunas, no son todas las funciones periódicas del periodo 2pi, pero son las que se pueden escribir como combinaciones de seno y coseno, y seno de 2 teta, coseno de 2 teta. Ese es mi espacio. Bueno, es un espacio vectorial porque si sumo dos funciones de ese tipo, pues me queda una función también de ese tipo. Los coeficientes se van distribuyendo. Y de hecho, su base natural, la base canónica de este espacio, pues es la función seno, coseno, seno de 2 y coseno de 2. Esa es mi base. Bueno, las transformaciones, vamos a pensar en una transformación parecida a las que hemos hecho con derivada. Entonces piensen en L, y que L de su función sea la derivada segunda de f con respecto de teta cuadrada. Ahora voy a poner menos 2 f. Esa es mi transformación. Entonces quiero calcular, el problema es calcular la transformación en la base que les di. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para calcular esa transformación en esa base? La matriz que representa esa transformación en esa base. ¿Qué es lo que se hace? Mm, ¿Cómo era? Es que se me olvida el orden. L. Ah, ya. y lo que quiero es calcular la matriz en esa base. Bueno, fíjense, mi base está numerada. Este es como el primer elemento, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular L o sea, del seno, y escribirlo como una combinación de los otros, y así para cada uno. Y en donde va F ponemos el seno de teta, coseno de teta. Se calculan L para cada. Entonces, ¿quién es L del seno? La segunda derivada del seno es menos seno, ¿no? La primera derivada es coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. Entonces van a tener menos seno de teta menos 2 seno de teta. Ese sería esta L aplicada al seno. Luego se le aplicó el coseno. Pues es igual, la derivada de coseno es menos seno. La derivada de seno es coseno, entonces me queda menos coseno. Menos 2 coseno de teta. Luego L del coseno de 2, bueno, del seno de 2 teta, pues es, ahora sí, fíjense, si derivo el seno de 2 teta, me queda menos 2, no, perdón, me queda 2 coseno de 2 teta. Y si vuelvo a derivar, me va a quedar menos 4 seno de 2 teta. El 4 viene de este 2, como derivé 2 veces,
Bueno, y aquí voy a tener menos 2 seno de 2 teta. Y para el último, pues similar, ¿no? Menos 4 coseno de 2 teta, menos 2 coseno de 2 teta. Entonces, fíjense, el truco para calcular esta matriz en esta base es aplicarle la matriz a cada uno de los elementos, aplicarle la transformación a cada uno de los elementos de la base. Luego ver cómo se escribe en términos de la misma base. Y recupero los coeficientes. Entonces, fíjense, la matriz va a ser una matriz 4 por 4. Para el primer elemento aparece menos 3 veces el primer elemento y ninguna vez los demás. Porque tengo menos 3 seno, ningún coseno de 2 teta, ningún seno de 2 teta. Luego, para el segundo, aparece también 3 veces segundo y ninguna vez ninguno de los demás. Para este es diferente porque tengo 4 y 2 son 6. Así que va a tener 0, 0, menos 6, 0, y bueno, finalmente 0, 0, 0, menos 6. Resulta que esa transformación es diagonal en esta base, porque la transformación del seno solamente involucra el seno, la del coseno solamente involucra el coseno, la del seno de 2 teta solamente seno de 2 teta, y la del coseno de 2 teta solamente coseno de 2 teta. Entonces la matriz necesariamente tiene que ser diagonal, y de esta forma. Bueno, ese es un ejemplo sencillo, pero así es como se tiene que hacer siempre. O sea, para calcular la matriz que representa una transformación en una base, pues entonces aplico la transformación a cada uno de los elementos de la base, descompongo el resultado en los elementos de la misma base, y con los coeficientes, pues voy a llenar la matriz. La matriz se llena con los coeficientes que aparecen en estas ecuaciones. Aquí, afortunadamente, pues fue una transformación diagonal que multiplica por una constante cada uno de los elementos de la base sin involucrar a los demás elementos de la base. ¿Está claro este ejemplo? Sí. Y bueno, ¿Sí? no, habrá casos, me imagino, como el pasado que tuvo que arreglar, ¿no? Que por ejemplo K era igual a 2, o Sí. sea, en vez Sí, en de... general hay que hacer alguna álgebra para volver a escribir las cosas en términos de la base original. Sí, pero por ejemplo en estas que tienen semicosenos, si yo puedo definir mi transformación en términos de derivadas, si me hubiera yo, digamos, vamos a hacer una pequeña modificación. Si en lugar de poner menos 2f, pusiera menos 2 la derivada de f, aquí ya he hecho mosca, porque para el seno y el coseno me da lo mismo, pero aquí seno se va a coseno y coseno se va a seno. Entonces, en este caso, fíjense, para esta L, la segunda derivada está bien, la segunda derivada del seno es menos seno, pero la derivada es el coseno, entonces aquí tendría menos 2 coseno. Pero bueno, eso sigue estando dentro de nuestra base, ¿no? O sea, Sí, aquí no hay que hacer más álgebra, sigue estando dentro de la misma base. ujú. Y claro, el ejemplo que tú digamos, el álgebra que tendría uno que hacer extra es cuando tú tienes la acción de elementos de una base, por ejemplo FI, como una combinación de elementos de la otra base. Y ahí sí hay que hacer un álgebra, ¿no? Si es L de FI, y aquí tienes una cierta suma, J igual a 1 hasta N, A, y J, E, J. Entonces tengo dos bases. Entonces, esta es como la canónica, digamos, ¿no? Entonces, la transformación de la base alternativa la escribo en términos de la canónica, y ahora tengo que cambiar esto. Tengo una relación entre la canónica y la alternativa. Ahora necesito escribir EJ como una combinación
pues desde K igual a 1 hasta N de B, K, J, F, K. Y bueno, entonces reemplazar este acá y eso me da como un producto de matrices si quieres. Bueno, al final lo puedo calcular. Lo que tengo que hacer es reemplazar este por lo que vale en términos de la otra base y al final voy a tener la transformación de la base alternativa en términos de la base alternativa, que ese es el objetivo. Aquí no hace falta porque no involucro más que una sola base. Entonces, O por ejemplo, si tuviéramos ese mismo ejemplo, pero nuestra base fuera sin el coseno ni el coseno de 2 θ. o sea, sin este y este, Ajá, hay problemas porque mi espacio, digamos, la transformación me va a sacar de mi espacio vectorial. ajá. Pero ¿qué pasa? ¿O no se puede hacer No, esas no se cosas? puede, porque en ese caso, si tú tuvieras un espacio, digamos, así, que tuviera solamente seno y seno de 2 θ, la derivada, esta transformación, bueno, la original si quieres, Ujú. va a dar a otro espacio, o sea, va del espacio de los senos al espacio de los cosenos. Y son diferentes espacios, no puedes, Bueno, esa sí se puede, ¿no? Esta que tenemos ahí sí se podría porque nada más nos regresa al seno, porque pero esta sí, la otra es la que no. la otra es la que no. Ajá. Sí, esta es la que no. Esta no se puede, esta sí, pero pues sigue siendo diagonal, no pasa nada. O sea, nada más recortas aquí. Te quedas con este y con este. Y tachas estos dos. La anterior, pero sí, la otra sí se sale del espacio, ¿no? La otra se sale, entonces tu transformación tiene que estar bien definida. Si, digamos, igual puedo, digamos, se puede hacer, se vale que te salgas del espacio, pero entonces hay que, digamos, eso no insistí mucho en eso, pero tú puedes tener una transformación lineal que va de un espacio a otro espacio. Y aquí tengo una base y acá tengo otra base. Pues no sé, F1, F2, y ni siquiera tienen por qué tener la misma cardinalidad. Entonces puedes tener a la llegada F1, F2 hasta FL. Entonces, en ese caso, como mis espacios son diferentes, pues no hay esperanza de que yo pueda escribir la transformación, digamos, el resultado de aplicar L a estos en términos de ellos mismos. Lo tengo que escribir a fuerza en términos de la nueva base. Entonces voy a tener ecuaciones de este tipo. Voy a tener L de E1, pues va a ser igual a A1, A11, F1 más A1 L FL. Y igual para E2, así, A21 F1, A2L FL. Pero de todos modos ya tengo mi matriz, ¿no? Entonces L de E, K, A, K1, F1, KL, FL. Entonces aquí la matriz, la L, lo que tengo que decir es, no más tengo una base, sino que tengo dos. Tengo que decir que voy a tomar voy a tomar elementos del espacio B en la base B y voy a obtener elementos de la B' en la base B'. Tienes que poner L, la base de llegada y la base de salida. Y pues los coeficientes van a ser estos: A11, A12, A1L, A21, A22, CL y así. Bueno, mañana le seguimos con estas consideraciones, pero en general tendría que ser así, ¿no? Si yo tengo espacios diferentes de salida y de llegada,
y tengo una base para el de salida y otra base para el de llegada, puedo escribir la matriz, puedo asociarle una matriz a esa transformación. Pero esa matriz pues va a ser en general rectangular, no cuadrada. Y tengo que especificar respecto a qué bases estoy escribiendo las cosas. Y los coeficientes pues, van a venir de las ecuaciones que determinan la transformación de los elementos de una base en términos de los elementos de la otra base. Ok. Aquí van a estar los de salida y los de llegada. Sí, profe, muchas gracias. Ya no lo entretengo porque ya se le acabó la clase. Sí. Bueno, nos vemos mañana, seguimos con estos. Pasemos otros ejemplos. Y hoy en la tarde les mando eso. Bueno. Gracias. Profe, disculpe, ¿podrá compartirnos la clase de hoy en el blog? Sí, claro, les voy a mandar las... ¿Qué me faltan? Pues las que me falten, ¿no? Las últimas. Sí, está bien, profe, gracias. Bye.